Pero otra cosa es mirar a Luisa González y medir a Luisa González como una potencial presidenta de aquí al 2025 y cómo la gente reacciona y cómo además la gente reacciona después de que ella ya fue candidata y después además que se conozca y se sepa y se comprenda cuál es el posicionamiento de la Revolución Ciudadana frente al debacle del país como una de las fuerzas políticas y además hay que reconocerlo, es el único movimiento político o partido político que tiene candidatas y candidatos propios, ¿no? O sea, nacen del corazón los Ujú. nombres que están poniendo. El resto de partidos políticos están tratando, la izquierda democrática, para mí es súper claro que están tratando de renovarse, de reformarse, de reestructurarse después de todo el lío y el conflicto que tuvieron hasta de dos o tres alas de la izquierda democrática. Finalmente tienen a una presidenta del partido, están estructurándose, están preparándose, están organizándose para disputar la política, y eso es súper legítimo. Con Carlos Rabascal como líder o puede ser otra persona. En este Mm. caso, Carlos es la persona que está siendo nombrada como el potencial precandidato por la izquierda democrática. ¿Y el Partido Social Cristiano qué? ¿Cuál otro partido tenemos? Construye gente buena. Yo no sé cuántos otros más hay. Pachacuti, por ejemplo, súper claro también con la precandidatura Leonidas Issa. Y tenemos otro contendor, que es Daniel Noboa con su partido, ¿ya? ADN. Entonces tenemos estas figuras y la medición concreta tiene que venir después de que se haga el anuncio ya de candidaturas oficiales y que ya entran a la disputa. Pero eso va a ser en A ti- septiembre, creo. eso sí, en septiembre, octubre, los tiempos dependen, ¿no? Porque además tienen que, se presentan las precandidaturas, se inscriben las candidaturas y de ahí viene también todo este proceso de apelar esas candidaturas. Y ahí también va a haber un Claro. montón de ataques y de señalamientos. Y yo creo que la Revolución Ciudadana, con los perfiles que tiene, no van a salir ilesos de esos ataques y no van a salir ilesos de ser señalados como uno de los Ah, movimientos que normal. tiene responsabilidad de que el Ecuador está como está. ¿Por qué? Porque saben que solitos no les alcanza y aún así quieren ir solitos y solitas como movimiento y es legítimo si quieren ir solitas Claro, y solitos. claro, eso Pero es normal. Lo que pasa es y que, ahí tienes una dispersión de un montón de gente y de ahí tienes a Daniel Noboa. No nos olvidemos que Daniel Noboa todavía tiene una intención de voto ahorita. De aquí a un mes eso puede cambiar, ¿no? Y ahí empieza toda, digamos, la campaña, el posicionamiento mediático también. Y algo, Nelson, que no podemos negar, la realidad del día a día de la gente que no sale ni en encuestas, no sale ni siquiera reflejado en las redes sociales, que está aquí, que está en el corazón y en la vivencia de cada ecuatoriana y ecuatoriano, que está en una situación bastante compleja y que va a terminar eligiendo a su candidata, a su candidato, seguramente en ese momento que se vea frente a la papeleta. dice María Augusta, preferible solo que mal acompañado. Lo que pasa es que es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, mire, Rabascal no fue afiliado, pero tengo entendido que lo van a hacer afiliar. Claro. Bueno, hay que esperar qué es lo que va a pasar con los partidos O políticos y sea, que sea lo que te mismo digo es que, por Carlos. ejemplo, la izquierda democrática le dice a Carlos, sí, chévere, eres precandidato, pero te afilias. Y creo que va a tener que afiliarse. A mí me parece que cuando estás construyendo un liderazgo y cuando estás construyendo y estás, digamos, posicionando, no apostándole, porque apostándole le dejas mucho la suerte. A mí no me gusta mucho esa palabra. Cuando te estás comprometiendo a liderar un proceso y a ser el líder o la lideresa de un proceso, un movimiento político, tienes que pertenecerte a ese movimiento político. Entonces, si Carlos Rabascal va a ser el candidato a la presidencia por la izquierda democrática, creo yo que tiene que deberse responder a un movimiento político del cual yo veo tiene una oportunidad histórica quizás para la izquierda democrática, desde además comprendiendo, conociendo el posicionamiento de Carlos Rabascal, socialdemócrata, progresista, etcétera, etcétera. Yo veo que es una amalgama, ¿no? De un partido que ha tenido problemas y conflictos y de un liderazgo como el de Carlos que puede unirse y ahí tienen un trabajo, inclusive no solamente para las elecciones de 2025, sino para mucho más allá de lo que signifique rescatar a la izquierda democrática con lo que fue y lo que significó para la política del país. La gente que nos escucha puede recordar o no, en los años 80 era uno de los partidos más fuertes Ah. y además que representaba la socialdemocracia en el Ecuador que... Si tú me preguntas, hay un 40% más o menos de población, de gente que va a votar que no quiere
no quiera el correísmo, el voto duro es el voto duro 28, algunos dicen 30, otros dicen 25 del correísmo, eso no puede cambiar, eso no va a cambiar significativamente. Un 10-15% del odio al correísmo, ¿sí? Y vamos sumando números, ¿no? Vamos sumando números. Y de ahí tienes esta gente que hay mucha dispersión. Y la gente está en necesidad de identificarse, de poder inspirarse, de tener referencias sanas, Nelson, sanas. El correísmo para mí personalmente no es una referencia sana porque tengo información, además de que quisieron ser, más allá de todo lo que lucharon para no ser una partidocracia, lo son. Lo son, y además con unas prácticas hasta de corrupción en la forma como ejercen su rol político y público muchos de sus asambleístas. Entonces, para mí ya no es una referencia, para otras personas siempre será la referencia, y eso está bien. Para otras personas, cualquier cosa que salga con un discurso en contra de Correa, en contra del correísmo, en contra de la Revolución Ciudadana, sea quien sea, va a ser la cuna de ese voto. Y ahí tú ves gente perdida que está tratando de llevarse ese voto, incluido Daniel Noboa, el odio y el rechazo al correísmo. Pero la gran mayoría de la gente en eso no queremos ni lo uno ni lo otro. Tamara, pero por Queremos ejemplo, unas referencias sanas. ¿cómo decir que la RC es partidocracia si es el partido que más candidatos saca, que más perfiles tiene y que más diverso tiene? O sea, tú decías, eso es real, es el partido que más opciones tiene. Entonces, ¿cómo podemos decir que son partidocracia o que van a elegir a Porque dedo? cómo ejercen esa representación política, Nelson? ¿Cómo ejercen las asambleístas y los asambleístas esa responsabilidad política? ¿Cómo han callado, cómo se han silenciado frente a tantos casos de violencias, de acoso hacia mujeres dentro de sus filas? Porque ahí tienen violentadores, aupados por mujeres. Y gente, es secreto, todo el mundo lo sabe. Nadie se atreve a decirlo. Casos de hace 10 años que han sucedido y que todo el mundo conocía. Que las candidatas mujeres ahora guarden silencio o ya no se acuerden o ya miren para otro lado. Pero si no han sanado, no han hecho ese proceso de responsabilidad, inclusive de sanación y de limpieza, de depuración de prácticas que se repiten, se mantienen, se sostienen, se perenizan, que hace que mucha gente que creyó, fue parte de eso, apoyó con plata, dinero y persona, no yo, muchas otras personas, se alejen porque ya ves también unas prácticas que están totalmente lejos de lo que dicen ser y lo que hacen está en total discordancia con lo que dicen ser. No lo digo yo, eso el país lo sabe y la gente lo sabe. Por eso también tienen y mantienen una feligresía que no entiende discusión, no entiende crítica, Pero que es si que te eso dicen también es porque que es el algo bueno correísmo hicieron. ¿Cómo? Eso es también porque algo bueno hicieron, es decir, entendible el partido, o sea, el partir la Por opinión. Porque, supuesto, por pero eso ejemplo, ya no les si fuese alcanza. tan malo, no tuviese voto duro y todo el mundo estuviera rechazando. Comprendo lo que tú Pero si dices no y sé fuese por tan dónde. malo, hubiesen ganado las elecciones Es que no le solos. alcanza, no alcanza. ¿Por Eso qué? estamos claros, no alcanza. Es que no Y alcanza, no alcanza. además, Y no le alcanza a además nadie. no le alcanza a nadie. Y además hay que reconocer algo rápidamente, Nelson. La Revolución Ciudadana ha sido proscrita en la narrativa, en los medios, ha sido su reputación con toda la persecución, les ha menoscabado también. No hay que negar eso. Yo no digo que Claro. todas las acusaciones de persecuciones, de corrupción sean ciertas, Hay porque casos y claramente casos. no lo son. No lo son, han sido perseguidos y proscribidos y lo siguen siendo, pero no pueden enterrarse en eso y aferrarse a eso y aferrarse a las cosas buenas que hicieron hace más de 10 años, porque la gente ya no reacciona y no responde a eso. Entonces se quedan en un círculo tratando de sobrevivir con todo además el ejercicio político de sus asambleístas, que no, yo no generalizo, hay muy buenas asambleístas, muy buenos asambleístas, pero hay otros que no lo son. Entonces, ¿cómo queda la Revolución Ciudadana después de este ciclo? Versus
Daniel Noboa con todo el poder del Estado que trata de meternos todos los días mentiras e infamias a través del poder estatal que tiene y controla. Entonces, estamos en una disputa donde no se sabe qué está pasando, no se sabe qué va a pasar y las mediciones, las encuestas es del día de hoy, porque mañana o pasado mañana ya no reflejan lo mismo porque la vorágine de la realidad del país nos demuestra eso. Y ese es el desafío para todas las candidatas y los candidatos que quieran llegar a la presidencia, a disputar la presidencia del país. Así es, bueno, vamos a ver qué pasa en estas semanas, en lo que viene y esperando que obviamente tengan en claro que ese factor de personas indecisas, que están decepcionadas de todo, es muy grande y que ahí es donde está la victoria. Tamara, tus palabras para despedirnos. Un abrazo a la gente de Guayaquil, Nelson. La mejor de las suertes, que sea un show súper lindo, que lo disfrutes y que la gente, yo sé que va a ir, lo va a disfrutar. Y nada, gracias siempre por el espacio, por la reflexión y veamos qué es lo que sucede con el país. Espero y deseo además que sea un fin de semana para la gente de Guayaquil, que puedan recobrar un poquito el descanso y también el disfrute como un derecho humano. Así que a ti un abrazo y la mejor de las vibras para el sábado. Chao, nos vemos. Un abrazo.